Dicen que el diablo está en los detalles, pero mi marido siempre estuvo demasiado ocupado mirándose al espejo para notarlos. Él creía que el poder se medía por el precio del reloj en su muñeca o por el apellido que heredó de su padre. Durante años confundió mi prudencia con ignorancia. Confundió mi silencio con sumisión. Me miraba desde lo alto de su torre de marfil y solo veía a una mujer simple que no sabía defenderse. Nunca imaginó que mientras él construía un imperio de mentiras yo estaba guardando cada ladrillo que se le caía. Él pensó que aquel día en el juzgado sería mi ejecución pública. Estaba tan seguro de su victoria que ni siquiera vio venir el golpe. No sabía que las tormentas más peligrosas son las que no hacen ruido hasta que ya es demasiado tarde. El aire dentro de la sala de los juzgados de Plaza de Castilla siempre tiene un peso especial. Es un aire denso y reciclado que huele a cera vieja. Huele a madera barnizada y a decisiones frías. Yo estaba de pie frente a esas enormes puertas dobles y sentía cómo el frío del mármol me atravesaba las suelas finas de mis zapatos. Mis manos temblaban un poco sobre el manillar del carrito, pero no era por miedo. Era por el cansancio. Un cansancio profundo y antiguo que se me había metido en los huesos durante el último año. Al otro lado de esas puertas estaba mi vida pasada. O lo que quedaba de ella. Allí estaba sentado mi marido. Don Álvaro de la Vega. Podía imaginarlo perfectamente sin necesidad de verlo. Seguramente estaba sentado con esa postura rígida y aristocrática que le enseñó su padre. La espalda recta. La barbilla alta. Una estatua de arrogancia tallada en un traje a medida de 3.000 euros. Empujé la puerta. La madera era pesada y gemía sobre sus goznes. La sala número 4 estaba sumida en un silencio sepulcral. A la izquierda estaba él. Álvaro. Brillaba bajo la luz fluorescente del techo. Su reloj de oro captó un destello de luz cuando tamborileó los dedos sobre la mesa. Era un reloj suizo. Un capricho de 25.000 euros que se compró el mismo día que me dijo que necesitaba espacio. A su lado estaba su abogado. El señor Morales. Un hombre con cara de pocos amigos que organizaba sus carpetas con la precisión de un cirujano a punto de operar. Y justo detrás de ellos en la primera fila de la galería estaba ella. Verónica. Iba vestida para la ocasión. Llevaba un traje sastre de Loeb color crema que gritaba dinero y poder. Su cabello rubio estaba recogido en un moño perfecto. Sin un solo pelo fuera de lugar. Ella me miró entrar y una pequeña sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios pintados de rojo oscuro. Parecía una reina a punto de presenciar una ejecución. La mía. Yo no llevaba trajes de diseñador. Mi vestido era azul marino. Sencillo. Limpio pero gastado por los lavados. Era de hace varias temporadas. De cuando todavía me permitían comprar ropa. Mis zapatos eran unas bailarinas planas y baratas porque mis pies hinchados ya no soportan los tacones. Pero lo que más llamaba la atención no era mi ropa. Era lo que empujaba. Un carrito de gemelos. Era un carrito doble de segunda mano. Grande y aparatoso. Una de las ruedas delanteras estaba estropeada y emitía un chirrido agudo cada vez que giraba. Clic. 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 Ese sonido metálico y molesto fue lo único que se escuchó en la sala. Rompió la atmósfera estéril y controlada que Álvaro y su abogado habían creado. Clic. 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 Avancé por el pasillo central. Sentía las miradas de todos clavadas en mi nuca. Álvaro se puso rígido en su silla. Su rostro pasó de la indiferencia al asombro y luego a una furia roja y volcánica. Él no esperaba esto. Él pensaba que yo vendría sola. Derrotada. Lista para firmar los papeles y desaparecer en la nada. Se levantó a medias. Sus manos se aferraron al borde de la mesa de madera noble hasta que sus nudillos se pusieron blancos.
Señoría. Esto es inaceptable, dijo Álvaro con esa voz grave que solía usar para intimidar a sus empleados. Su voz retumbó en las paredes. Exijo que saquen esas cosas de aquí. Esto es un tribunal de justicia. No es una guardería. Me detuve en seco. El carrito dejó de chirriar. Esas cosas. No dijo mis hijos. No dijo los bebés. Ni siquiera dijo los niños. Dijo cosas. Como si Leo y Luna fueran un par de zapatos viejos o unas maletas que estorban en el pasillo de su mansión. Como si fueran objetos inanimados que manchaban su perfecto escenario de victoria. Verónica soltó un resoplido desde atrás. Fue un sonido corto y despectivo. Lo hizo lo suficientemente alto para que se oyera. Ha traído atrezo, murmuró ella con veneno en la voz. Qué patético. Realmente ha traído muñecos para dar pena. Mi corazón dio un vuelco doloroso en el pecho. Quise gritar. Quise decirles que mis hijos no eran utilería para una obra de teatro. Que eran seres humanos que respiraban y sentían. Pero me mordí la lengua. Aprendí hace mucho tiempo que con gente como Álvaro y Verónica las palabras no sirven de nada si no tienes el poder para respaldarlas. Simplemente seguí caminando hasta la mesa asignada para mí. Aparqué el carrito con cuidado y puse el freno. Me senté sola. Sin abogado. Sin papeles caros. Solo con mi bolso viejo y la verdad. La jueza presidía la sala desde su estrado elevado. Doña Pilar. Era una mujer imponente de unos 60 y tantos años. Tenía el pelo gris acero y unas gafas que colgaban de una cadena dorada sobre su toga negra. Ella no golpeó el mazo. No mandó callar a nadie. Solo observó. Sus ojos se movieron lentamente. Miraron el traje impecable de Álvaro. Miraron la sonrisa burlona de Verónica. Y luego bajaron hacia mí y hacia el carrito desgastado donde mis dos milagros dormían ajenos a la crueldad de su padre. Señor de la Vega. Dijo la jueza con una voz tranquila pero cortante como el hielo. Siéntese. Pero señoría. Protestó Álvaro señalando el carrito con un dedo acusador. Esto es un circo. Ella intenta manipular a la corte emocionalmente trayendo a esos niños. Le interrumpió la jueza doña Pilar. Se llaman niños don Álvaro. Y hasta donde yo sé esta audiencia trata precisamente sobre el futuro de ellos y la disolución de su matrimonio. Así que le sugiero que se siente y guarde silencio antes de que pierda la paciencia. Álvaro se quedó con la boca abierta. Parecía un pez fuera del agua. Nadie le hablaba así a don Álvaro de la Vega. Nadie. Él estaba acostumbrado a comprar silencios y voluntades. Se dejó caer en su silla con un movimiento brusco y arregló las solapas de su chaqueta con rabia. El abogado Morales se aclaró la garganta y se puso de pie. Intentó recuperar el control de la situación con su tono profesional y untuoso. Señoría. Estamos aquí para una disolución simple. Mi cliente ha solicitado el divorcio por causas de infidelidad grave. Pedimos una sentencia sumaria. Mi cliente es la víctima aquí. Él solo quiere ser libre de una mentira. Miré mis manos entrelazadas sobre la mesa vacía. ¿Infidelidad? Esa era su gran carta. Su gran mentira. Levanté la vista y miré a Verónica. Ella me devolvió la mirada y acarició su propio vientre plano con una elegancia ensayada. Ella estaba embarazada de 3 meses. El heredero que Álvaro tanto quería. El reemplazo. Todo estaba listo para mi ejecución pública. Pero ellos no sabían lo que yo traía en mi bolso. Ellos pensaban que yo era la esposa pobre y tonta que aguantaba todo en silencio. Y tenían razón en una cosa. Yo había aguantado en silencio.
Pero el silencio se había terminado. Mientras el abogado Morales sigue hablando con su voz monótona y ensayada, mi mente se escapa de esta sala fría. Cierro los ojos un instante y ya no huelo a cera vieja ni a madera barnizada. De repente huelo a jazmín y a pinos. El olor de nuestra casa en La Moraleja. Esa casa era un palacio. Tenía suelos de mármol que brillaban como espejos y techos tan altos que hacían eco cuando caminabas. Al principio yo amaba esa casa. Pensaba que era nuestro refugio. Pero con los años me di cuenta de la verdad. No era un hogar. Era una jaula. Una jaula dorada y preciosa, pero una jaula al fin y al cabo. Álvaro no siempre fue el hombre cruel que está sentado hoy frente a mí. Hubo un tiempo hace muchos años en que me miraba como si yo fuera lo único real en su mundo de apariencias. Cuando nos casamos él decía que amaba mi sencillez. Decía que yo era su paz. Su descanso del ruido de los negocios y las intrigas de su familia. Pero el apellido de la Vega pesa mucho. Pesa toneladas. Poco a poco vi cómo la ambición se comía al hombre del que me enamoré. La necesidad de ser más rico. Más poderoso. Más respetado. Todo eso empezó a ocupar el espacio que antes ocupaba yo. Recuerdo las cenas. Dios mío. Aquellas interminables cenas de negocios en nuestro comedor. Yo me pasaba días organizando todo. Elegía las flores frescas. Revisaba el menú con el servicio. Me aseguraba de que el vino fuera el correcto. De que la cubertería de plata estuviera alineada al milímetro. Quería que él estuviera orgulloso de mí. Pero cuando llegaba la noche yo dejaba de existir. Me sentaba a la cabecera de la mesa con mi vestido discreto y mi sonrisa educada. Y me convertía en un mueble más. Álvaro hablaba de fusiones. De inversiones en bolsa. De política. Los invitados reían sus chistes y asentían a sus opiniones. Y yo permanecía en silencio. A veces intentaba participar. Decía algo simple. Algo humano. Y entonces ocurría. Álvaro dejaba de hablar. Giraba la cabeza lentamente hacia mí con una paciencia fingida. Esa paciencia que se tiene con los niños o con los ancianos que desvarían. Me dedicaba una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Elena querida. Decía él suavemente. Deja que los mayores hablen de cosas importantes. Y luego se giraba dándome la espalda para seguir conversando. Los invitados bajaban la mirada incómodos o fingían no haber oído nada. Y yo me quedaba allí. Congelada. Con el tenedor suspendido en el aire y la vergüenza quemándome las mejillas. Aprendí a callar. Pensé que el silencio era la mejor esposa. Pensé que si no molestaba. Que si era invisible y perfecta. Él me querría de nuevo. Qué equivocada estaba. Mi silencio no compró su amor. Mi silencio solo alimentó su desprecio. Para él mi bondad se convirtió en debilidad. Mi prudencia se convirtió en ignorancia. Él empezó a necesitar a alguien que reflejara su grandeza. Alguien que brillara tanto como él creía brillar. Y entonces apareció Verónica. La recuerdo perfectamente la primera vez que entró en nuestra vida. Fue en la fiesta de aniversario del grupo inmobiliario La Vega. Ella no era como las otras esposas aburridas. Ella era fuego. Llevaba un traje sastre impecable y caminaba con la seguridad de un depredador. Era abogada. Era inteligente. Era afilada como un cuchillo nuevo. Vi cómo Álvaro la miraba. No era solo deseo físico. He visto a mi marido mirar a muchas mujeres hermosas antes. Pero esto era diferente. La miraba con admiración. La miraba como a una igual. Verónica hablaba de leyes y de trucos fiscales. Se reía de forma ruidosa y segura.
Ella entendía su mundo. Ese mundo de tiburones donde yo me ahogaba. Esa noche en el coche de vuelta a casa Álvaro estaba eufórico. No paraba de hablar de lo brillante que era la nueva abogada externa. De lo mucho que iba a ayudar a la empresa. Yo miraba por la ventana viendo pasar las luces de Madrid y sentí un frío terrible en el estómago. A partir de ahí todo cambió. Álvaro dejó de disimular su aburrimiento conmigo. Ya no me pedía que le acompañara a los eventos. Decía que yo me cansaba mucho. Que mejor me quedara en casa descansando. Sus llegadas tardes se convirtieron en la norma. Sus viajes de negocios se multiplicaron. Y yo seguí callada. Cuidando de una casa vacía. Esperando a un hombre que ya no vivía allí. Me convencí a mí misma de que era una fase. De que el estrés del trabajo lo tenía así. Me aferré a mi papel de señora de la casa como si fuera un salvavidas. Pero el salvavidas estaba hecho de plomo. Ahora sentada en este tribunal mirando su perfil arrogante lo entiendo todo. Yo fui cómplice de mi propia desgracia. Le permití creer que yo no valía nada. Le permití pensar que yo era solo un accesorio. Un broche viejo que se guarda en un cajón cuando compras una joya nueva y brillante. Pero los accesorios no tienen memoria. Y yo sí la tengo. Recuerdo cada desprecio. Cada noche sola. Cada mentira. Y sobre todo recuerdo el día que descubrí que me querían quitar lo único que me quedaba. Mi dignidad. Dicen que la ignorancia es una bendición, pero yo creo que es un veneno lento. Durante años bebí ese veneno con una sonrisa en los labios. Pero aquella tarde de febrero el vaso se rompió. Recuerdo el día con una claridad que duele. Había ido al médico esa mañana. Me sentía extraña. ¿Cansada? Con náuseas que no eran normales. El doctor en la clínica Ruber Internacional me miró con una sonrisa amplia y me dio la noticia. No era uno. Eran dos. Estaba embarazada de gemelos. Salí de la clínica flotando. El cielo de Madrid me pareció más azul que nunca. Acaricié mi vientre plano con una mezcla de terror y alegría absoluta. Pensé que esto lo arreglaría todo. Pensé que unos hijos ablandarían el corazón de piedra en el que se había convertido Álvaro. Qué ingenua fui. Llegué a casa con el sobre del médico apretado contra mi pecho. Lo busqué en el despacho. Álvaro estaba allí sentado detrás de su inmensa mesa de caoba. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. El ambiente en la habitación estaba cargado. Olía a tensión y a decisiones irreversibles. Tengo algo que decirte. Dije yo con la voz temblorosa por la emoción. Él también tenía algo que decirme. Sin mirarme a los ojos deslizó un sobremanila sobre la superficie pulida de la mesa. El sonido del papel arrastrándose por la madera fue seco y definitivo. Ábrelo, dijo él. Dejé mi sobre con la ecografía en el bolso y cogí el suyo. Mis manos no temblaron. Extrañamente se quedaron quietas. Leí el encabezado. Demanda de divorcio. Cese de convivencia. Solicitud de medidas cautelares. Las letras bailaron ante mis ojos. Me voy a divorciar de ti, Elena. Dijo Álvaro con la misma frialdad con la que se despide a un empleado incompetente. Esto no funciona. No estamos en el mismo nivel. Necesito a alguien que pueda seguir mi ritmo. En ese instante algo murió dentro de mí. No fue el amor. El amor ya estaba moribundo. Lo que murió fue la Elena dulce y sumisa. La Elena que creía en los cuentos de hadas. Mi mano derecha bajó instintivamente hacia mi vientre. Allí estaban ellos. Leo y Luna. Dos corazones latiendo ajenos al desastre. Mi instinto gritó una sola palabra. Cae. No le dije nada sobre los bebés.
Supe en ese segundo exacto que si se lo decía él lo usaría. O peor aún, me obligaría a deshacerme de ellos. O me los quitaría para dárselos a criar a una niñera mientras él seguía con su vida de soltero de oro. Guardé silencio. Asentí con la cabeza y salí del despacho. La guerra empezó al día siguiente. Y no fue una guerra de gritos. Fue una guerra económica. Fui a la farmacia a comprar vitaminas prenatales. Cuando pasé mi tarjeta de crédito, la chica me miró con pena. Denegada, dijo ella en voz baja. Probé con otra tarjeta. Denegada. Probé con la del supermercado. Denegada. Sentí el frío del pánico subir por mi espalda. Saqué mi teléfono y entré en la aplicación del banco. Mis cuentas personales estaban bloqueadas. Las cuentas conjuntas estaban vacías. Miré el saldo disponible en mi cuenta de ahorro antigua. La que tenía antes de casarme. 35 euros. Eso era todo lo que tenía. 35 euros para empezar una vida nueva con 2 bebés en camino. Álvaro no solo me estaba dejando. Me estaba asfixiando. Quería verme de rodillas. Quería que volviera arrastrándome a pedirle limosna. Pero el hambre agudiza los sentidos. Y el miedo te hace valiente. Esa noche esperé. Esperé a que Álvaro saliera a una de sus cenas de negocios. Sabía que se sentía intocable. Sabía que él pensaba que yo era una mujer tonta que no sabía encender un ordenador. Su arrogancia fue su mayor error. Entré en su despacho. No encendí la luz grande. Solo la lámpara de lectura. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Empecé a buscar. No buscaba dinero. Buscaba respuestas. Revisé los cajones. Nada. Revisé la papelera. Nada. Entonces vi una carpeta de cuero olvidada sobre una silla en la esquina. No estaba guardada en la caja fuerte porque Álvaro acababa de llegar con ella. La abrí. Había correos electrónicos impresos. Había borradores de contratos. Y había un nombre que se repetía una y otra vez junto al de Verónica. Arturo Valdés. Me tuve que tapar la boca para no soltar un grito. Arturo Valdés era el enemigo mortal de la familia de la Vega. Era el tiburón que llevaba años intentando comprar la empresa de Álvaro para desmantelarla. Mis ojos recorrieron las líneas de los correos. El plan avanza según lo previsto. Decía uno de Verónica a Arturo. El idiota no sospecha nada. Cuando el divorcio sea efectivo traspasaremos los activos a la sociedad fantasma. Cerré la carpeta. Mis manos estaban heladas. Lo entendí todo. Verónica no amaba a Álvaro. Verónica era un caballo de Troya. Era una espía enviada para destruirle desde dentro. Y Álvaro, cegado por su ego y por la juventud de ella, le estaba entregando las llaves de su reino. Me llevé la mano al vientre de nuevo. 35 euros. Eso era lo que tenía en el banco. Pero en esa carpeta tenía algo mucho más valioso. Tenía la verdad. Y la verdad en las manos correctas es más peligrosa que cualquier tarjeta de crédito. Esa noche no dormí. Pasé la noche haciendo copias. Pasé la noche guardando pruebas. Ya no lloraba. Las lágrimas son para los que tienen esperanza de ser consolados. Yo no esperaba consuelo. Yo solo esperaba justicia. El abogado Morales se levantó de nuevo. Se ajustó las gafas sobre la nariz con un movimiento lento y teatral. Tenía ese aire de superioridad de quien sabe que tiene un as escondido en la manga. Caminó hacia el estrado de la jueza con un documento sellado en la mano. Lo sostenía en alto. Como si fuera las tablas de la ley. Señoría. Dijo Morales con voz potente.
Presentamos la prueba A. La sala contuvo el aliento. Yo apreté mis manos sobre mi regazo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sabía que venía el golpe. Pero no imaginaba la magnitud de la mentira. Este documento. Continuó el abogado paseándose delante de mí sin mirarme. Es un certificado médico oficial. Firmado y sellado por el jefe de urología de la clínica Ruber Internacional. Este documento certifica que mi cliente don Álvaro de la Vega se sometió a una vasectomía irreversible hace 3 años. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. El aire se escapó de mis pulmones. Vasectomía. 3 años. Mi mente intentó procesar la información. Intentó encajar esa pieza en el rompecabezas de mi matrimonio. Por lo tanto, dijo Morales girándose hacia mí y señalándome con un dedo acusador. Es una imposibilidad biológica que esos niños sean hijos de mi cliente. Un murmullo recorrió la sala. Como el zumbido de 1000 avispas furiosas. Sentí las miradas de los desconocidos clavándose en mi piel. Ya no me veían como a una madre pobre. Me veían como a una adúltera. Como a una mujer sucia que había intentado engañar a un hombre respetable. El abogado elevó la voz para superar los murmullos. La señora de la Vega ha cometido adulterio. Esos niños son fruto de una relación extramatrimonial. Y ahora intenta adjudicarle la paternidad a mi cliente para conseguir una pensión millonaria. Esto es un fraude, señoría. Un fraude despreciable. Miré a Verónica. Ella ya no disimulaba. Su sonrisa se había ensanchado. Se inclinó hacia adelante en su asiento de primera fila. Sus ojos brillaban con malicia pura. Era la mirada de quien ve arder la casa de su enemigo y disfruta del calor de las llamas. Ella lo sabía. Ella había ayudado a orquestar esta farsa. Entonces habló Álvaro. Fue una actuación digna de un premio. Negó con la cabeza lentamente. Se cubrió los ojos con una mano como si sufriera un dolor inmenso. Como si la traición fuera demasiado grande para soportarla. Eres una vergüenza, Elena. Dijo él con la voz rota. Una vergüenza para mi apellido. Has manchado el honor de mi familia. Has intentado colar a unos bastardos en mi linaje. La palabra bastardo flotó en el aire. ¿Pesar? Crue. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza. Sino de rabia. Una rabia fría y líquida. Miré a mis hijos dormidos en el carrito. Leo movió su manita en sueños. Eran idénticos a él. Tenían su nariz. Tenían la forma de sus ojos. Cualquiera con 2 ojos en la cara podía verlo. Pero la justicia es ciega, dicen. Y Álvaro contaba con eso. Contaba con que un papel sellado valía más que la verdad escrita en la sangre. La jueza doña Pilar leyó el documento. Se tomó su tiempo. Pasó la página. Miró el sello. Luego levantó la vista y me miró a mí. Su expresión era ilegible. Señora de la Vega. Dijo la jueza. Esta es una acusación muy grave. ¿Tiene usted algo que decir ante esta prueba médica? Me puse de pie. Mis piernas temblaban bajo la tela gastada de mi vestido. Sentía el peso de la injusticia sobre mis hombros. Podía sentir el desprecio de Álvaro. La burla de Verónica. La indiferencia del abogado. Pero también sentía otra cosa. Sentía el peso de mi vieja carpeta de cartón en la mano. Esa carpeta que había guardado con mi vida. Esa carpeta donde estaba la verdad que ellos habían olvidado borrar. Sí, señoría. Dije. Mi voz salió baja pero firme. Tengo mucho que decir. Álvaro soltó un resoplido de impaciencia.
por favor. Dijo él. ¿Qué va a decir? Va a llorar. Va a inventar excusas. Señoría, terminemos con esto. Es evidente que miente. No miento. Dije girándome para mirarle a los ojos por primera vez. Sus ojos eran fríos. Vacíos. Los ojos de un extraño. Él dice que es estéril desde hace 3 años. Dije volviéndome hacia la jueza. Dice que es imposible que sea el padre. Levanté mi carpeta. Era un objeto feo y barato en comparación con los maletines de piel de ellos. Pero era mi escudo. Y mi espada. Pero las matemáticas no mienten, señoría. Y la medicina tampoco. Abrí la carpeta. Mis dedos buscaron el primer documento. El papel temblaba ligeramente en mi mano. El señor Morales ha presentado un certificado de octubre. De este último octubre. Dije despacio. Para que cada palabra calara. El abogado frunció el ceño. Álvaro dejó de fingir tristeza y me miró con atención. Una sombra de duda cruzó su rostro perfecto. Y yo tengo aquí. Continué sacando mi papel. Una prueba de paternidad. Realizada en febrero. 8 meses antes de su supuesta operación. La sala se quedó en silencio. Un silencio diferente al anterior. Un silencio tenso. El silencio que precede a la tormenta. El funcionario del juzgado se acercó a mi mesa. Recogió la carpeta marrón con la indiferencia de quien ha visto 1000 dramas iguales. Pero yo sabía que este no era igual. Mis manos soltaron el cartón gastado y sentí un alivio físico. Como si me hubiera quitado un abrigo mojado después de una tormenta. La carpeta llegó al estrado. La jueza doña Pilar se ajustó las gafas sobre la nariz. Abrió mi expediente. Luego abrió el expediente de Álvaro. Puso los 2 papeles uno al lado del otro sobre la madera oscura de su mesa. El tiempo pareció detenerse. Solo se oía el sonido del papel al pasar de página. Y la respiración pesada de Álvaro. Él ya no tamborileaba los dedos sobre la mesa. Se había quedado quieto. Muy quieto. Como un animal que huele el peligro en el aire pero no sabe de dónde viene el disparo. Doña Pilar levantó la vista. Sus ojos grises se clavaron primero en el abogado Morales. Señor letrado. Dijo la jueza con una voz suave. Casi amable. Pero era una amabilidad peligrosa. Usted ha declarado bajo juramento que su cliente se sometió a la operación hace 3 años. Así es, señoría. Respondió Morales. Aunque su voz vaciló un poco. Notó el cambio en la atmósfera. Los abogados huelen el miedo. Y en esa sala empezaba a oler a miedo. Entonces explíqueme esto. Dijo doña Pilar. Cogió el documento que Álvaro había presentado. La famosa prueba A. Aquí veo un informe de la clínica Ruber Internacional. Certifica que don Álvaro de la Vega es estéril. Sí. Eso es correcto. Pero mire la fecha del procedimiento. La jueza señaló el papel con un dedo índice firme. 15 de octubre del año pasado. Hizo una pausa. Dejó que la fecha flotara en el aire. 15 de octubre. Repitió ella. Luego cogió mi documento. La ecografía y la prueba de paternidad prenatal. Y aquí tenemos la fecha de concepción de los gemelos. Enero del año pasado. La jueza se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa con un clic suave. Señores. No hace falta ser un genio de las matemáticas. Enero va antes que octubre. 9 meses antes para ser exactos. Álvaro se puso pálido. El color abandonó su rostro bronceado dejándolo con un tono ceniciento.
Se aflojó el nudo de la corbata como si de repente le faltara el aire. Lo que estos documentos dicen, continuó la jueza implacable, es que el señor de la Vega era perfectamente fértil en enero. Justo cuando embarazó a su esposa. Y luego, presa del pánico o de la malicia, corrió a operarse en octubre. Justo antes de presentar la demanda de divorcio. Doña Pilar se inclinó hacia adelante. Usted intentó reescribir la historia, don Álvaro. Intentó borrar a sus hijos con un bisturí y una mentira. Pero se olvidó de mirar el calendario. Álvaro intentó hablar. Se puso de pie torpemente tirando la silla hacia atrás con un ruido sordo. No. Eso es un error. ¿Tartamudeó? Yo pensé que, fue hace años. El tiempo pasa rápido. Yo me confundí. Confusión. Dijo la jueza arqueando una ceja. Usted firmó una declaración jurada diciendo 3 años. Eso no es una confusión. Eso se llama perjurio. Y en mi tribunal el perjurio se paga muy caro. Miré a mi marido. Por primera vez en mucho tiempo le vi realmente. Ya no veía al gran empresario. Ya no veía al patriarca intocable de la familia de la Vega. Solo veía a un hombre pequeño. Un hombre asustado y patético que había construido un castillo sobre arena. No sentí miedo. El miedo se había evaporado. Sentí pena. Una pena profunda y triste. Pena por él. Porque había tenido todo para ser feliz. Tenía una esposa que le adoraba. Tenía 2 hijos sanos y hermosos durmiendo en un carrito viejo a pocos metros de él. Y había decidido tirar todo eso a la basura por su ego. Por su vanidad. El abogado Morales estaba pasando páginas frenéticamente en su maletín. Buscaba una salida. Buscaba una cláusula legal mágica. Pero no había salida. La verdad es un callejón sin salida para los mentirosos. La jueza doña Pilar volvió a hablar. Su voz resonó como una sentencia divina. Queda establecido legalmente y sin lugar a dudas. Don Álvaro de la Vega es el padre biológico de Leo y Luna. La sala estalló en murmullos. Los periodistas en el fondo de la sala empezaron a escribir furiosamente en sus libretas. Pero la jueza no había terminado. Levantó la mano pidiendo silencio. Si don Álvaro era fértil en enero y estéril en octubre. Dijo ella mirando fijamente a la primera fila de la galería. Eso nos lleva a una pregunta muy interesante. Una pregunta que creo que la señorita Verónica debería empezar a hacerse. Seguí la mirada de la jueza. Todos seguimos su mirada. Verónica estaba petrificada en su asiento. Tenía las manos protectoras sobre su vientre de 3 meses. Su cara perfecta se estaba desmoronando como una máscara de cera al sol. Si Álvaro se operó en octubre. Y estamos en abril. Y ella está embarazada de 3 meses. Las matemáticas volvían a ser crueles. El silencio en la sala se volvió espeso. Pesado. Violento. Fue como ver caer un edificio antiguo a cámara lenta. Primero aparecen las grietas en la fachada. Luego se desprende el polvo. Y finalmente la estructura entera se viene abajo con un estruendo que nadie puede ignorar. Yo permanecí sentada en mi silla. No dije ni una sola palabra. No hacía falta. La verdad es una bestia paciente que siempre termina devorando a quienes intentan enjaularla. Álvaro seguía de pie. Su mano todavía aferraba el respaldo de la silla como si fuera lo único que le mantenía atado a la tierra. Su respiración era agitada. Miraba a la jueza doña Pilar con una mezcla de confusión y terror. Su mente estaba trabajando a toda velocidad intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Él había admitido que era estéril desde octubre. Lo había admitido para hacerme daño.
Para negar a mis hijos. Para dejarme en la calle sin un céntimo. Pero en su afán por destruirme se había puesto la soga al cuello él mismo. Porque las fechas no perdonan. Vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. Fue un destello. Una chispa oscura. Álvaro giró la cabeza muy despacio. Como si le doliera el cuello. No me miró a mí. Tampoco miró a sus hijos que dormían plácidamente en el carrito. Su mirada cruzó la sala. Pasó por encima de las cabezas de los abogados. Pasó por encima del público. Y aterrizó directamente en la primera fila de la galería. Aterrizó en el vientre de Verónica. Ese vientre abultado que ella lucía con tanto orgullo. Ese vientre que llevaba al heredero de la familia de la Vega. Ese vientre que había sido la excusa final para echarme de mi propia casa. Ella estaba embarazada de 3 meses. Eso significaba que la concepción había ocurrido en enero de este año. Pero Álvaro se había operado en octubre del año pasado. El silencio en la sala se volvió insoportable. Era un silencio denso. Casi sólido. Podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes en el techo. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Verónica ya no sonreía. Su mano izquierda que antes acariciaba su tripa con tanta dulzura se había quedado congelada. Sus dedos se clavaron en la tela de su costoso traje de loeva arrugándolo sin piedad. Su rostro había perdido todo el color. Parecía una estatua de mármol a punto de romperse. Ella sabía que nosotros sabíamos. La jueza doña Pilar se quitó las gafas de nuevo. Limpió los cristales con un pañuelo de tela con movimientos lentos y deliberados. Don Álvaro. Dijo la jueza con voz suave. Casi compasiva. Si usted quedó estéril en octubre de forma irreversible tal y como certifica su propio médico. La jueza hizo una pausa. Dejó que la frase quedara suspendida en el aire. Entonces explíqueme algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que su actual pareja esté embarazada de usted desde el mes de enero? Álvaro abrió la boca pero no salió ningún sonido. Parecía que se había olvidado de cómo hablar. Miró a la jueza. Luego miró a su abogado. El señor Morales estaba recogiendo sus papeles a toda prisa con la cabeza baja. Él ya sabía que el barco se hundía y quería ser el primero en saltar. Álvaro volvió a mirar a Verónica. Esta vez no había amor en sus ojos. No había admiración. Solo había una pregunta muda. Una pregunta terrible que le estaba desgarrando por dentro. Verónica. Susurró él. Su voz era apenas un hilo ronco. Ella negó con la cabeza. Fue un movimiento rápido y nervioso. Sus ojos azules estaban muy abiertos. Llenos de pánico. No. Dijo ella desde la galería. Su voz temblaba. No le escuches, Álvaro. Es un error. Los médicos se equivocan. Tú sabes que es tuyo. Tú lo sabes. Pero Álvaro ya no sabía nada. Su mundo perfecto de certezas y arrogancias se estaba disolviendo como un azucarillo en agua caliente. Él había pensado que tenía el control. Que él era el jugador maestro. Pero ahora se daba cuenta de que solo había sido una pieza más en el tablero de alguien más listo que él. Yo les miré a los dos. Al marido que me traicionó por ambición. Y a la mujer que le traicionó por codicia. Sentí una extraña calma. No era alegría. No era triunfo. Era la calma de quien ve pasar una tormenta desde detrás de una ventana segura. Ellos se habían construido un paraíso sobre mentiras. Y ahora las mentiras les estaban pasando factura. Álvaro dio un paso hacia la galería. Se olvidó del protocolo. Se olvidó de dónde estaba. ¿De quién es? Rugió él.
Su voz retumbó en las paredes de madera. ¿De quién es ese niño, Verónica? Porque mío no puede ser. Yo mismo entregué la prueba. Yo mismo me aseguré de no poder tener más hijos. Verónica se encogió en su asiento. Parecía pequeña. Vulgar. Ya no era la abogada brillante. Era solo una mujer acorralada. Yo metí la mano en mi bolso. Mis dedos rozaron el borde de mi teléfono móvil. Todavía quedaba el golpe final. La pieza que faltaba para completar este cuadro de miserias. Ellos creían que esto se trataba solo de un embarazo. Pero era mucho más. Era el robo de un legado. Saqué el teléfono despacio. La pantalla brilló en la penumbra de mi regazo. Señoría. Dije levantando la voz. Álvaro se giró hacia mí. Tenía los ojos inyectados en sangre. Parecía un animal herido. Si me permite. Continué. Creo que yo puedo responder a la pregunta de su marido. Levanté el teléfono en alto. Sé de quién es ese bebé. Y también sé por qué lo hicieron. Levanté el teléfono con la mano firme. No temblaba. Ya no. El miedo se había quedado atrás junto con mi antigua vida de sumisión. Ahora solo quedaba la verdad. Y la verdad a veces corta más que un cuchillo de carnicero. Señoría. Dije mirando directamente a los ojos de la jueza doña Pilar. Mi marido cometió muchos errores. Pero el mayor de todos no fue traicionarme a mí. Fue subestimar la tecnología. Y sobre todo subestimar la estupidez de la vanidad. Me giré hacia Álvaro. Él me miraba con los ojos desorbitados. El sudor le bajaba por la sien arruinando su peinado perfecto. Álvaro. Le dije con suavidad. Cuando le compraste esa tableta de última generación a tu amante. La vinculaste a nuestra cuenta familiar. A la nube compartida. Supongo que querías impresionarla con tu generosidad. Pero te olvidaste de un detalle. Ella nunca cerró la sesión en los dispositivos de casa. Verónica soltó un jadeo ahogado en la galería. Se llevó las manos a la boca. Sus ojos se movían de un lado a otro buscando una salida que no existía. Durante meses. Continué. Cada foto. Cada nota. Y cada mensaje que ella enviaba se copiaba automáticamente en mi servidor. Yo lo vi todo. Lo leí todo. Deslicé el dedo por la pantalla. Permítame leerle una conversación, señoría. Dije elevando la voz para que llegara hasta el último rincón de la sala. Fecha. 2 de enero. De Verónica para Arturo Valdés. El nombre de Arturo Valdés cayó en la sala como una bomba. Álvaro se puso de pie de un salto. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo terrible. Arturo. Gritó Álvaro. Su voz era una mezcla de incredulidad y dolor físico. No. Eso es imposible. Es mi enemigo. Ignoré sus gritos y empecé a leer. Mensaje de Verónica. El viejo tonto se lo ha creído. Piensa que el embarazo es suyo. Está tan desesperado por un heredero que no hace preguntas. El plan es perfecto, Arturo. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. El viejo tonto. Así llamaba ella al gran don Álvaro de la Vega. Al hombre que se creía el rey de Madrid. Leí la respuesta. Mensaje de Arturo Valdés. Bien hecho, cariño. Mantén la farsa hasta la boda. En cuanto firméis los papeles de gananciales empezaremos a traspasar los activos. El grupo inmobiliario La Vega será nuestro antes de Navidad. Y él se quedará criando a mi hijo pensando que es un de La Vega. Álvaro emitió un sonido gutural. Fue un gemido profundo. Un sonido animal que salía de las entrañas.
Se llevó las manos a la cabeza y se arrancó el pelo literalmente. No era solo una infidelidad. Era un golpe de estado. Ella no solo se había acostado con su rival. Ella había planeado robarle el legado de su padre. El legado de su abuelo. Iban a quitarle la empresa. Iban a quitarle su fortuna. Y lo peor de todo. Iban a hacerle criar al hijo de su enemigo mortal. Verónica se levantó de golpe. Su rostro estaba desencajado. El maquillaje perfecto se le había corrido por las lágrimas de pánico. «¡Miente!», chilló ella. Su voz era aguda e histérica. «Es mentira. Esa mujer ha falsificado los mensajes. Álvaro, mi amor, no la creas». Pero Álvaro ya no la miraba con amor. La miraba con un odio tan puro que daba miedo verlo. La miraba como si fuera un monstruo. «Tú», susurró Álvaro. «Ibas a darle mi empresa a Valdés. Ibas a darle mi apellido a su bastardo». «Es mentira», gritó Verónica de nuevo. Entonces perdió el control. La desesperación la volvió loca. Se olvidó de su embarazo. Se olvidó de su traje de Loeb. Se olvidó de todo. Se lanzó hacia la barandilla de madera que separaba la galería de la sala. «¡Zorra!», gritó mirándome a mí con los ojos desorbitados. «Te voy a matar. Me has arruinado la vida». Saltó hacia el pasillo. Sus uñas largas buscaban mi cara. Quería hacerme daño. Quería borrar mi existencia porque yo era el espejo de su fracaso. Yo no me moví. Me quedé quieta junto al carrito de mis hijos. Instintivamente puse mi cuerpo como escudo entre ella y los bebés. Pero no hizo falta. 2 agentes de seguridad la interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. La agarraron por los brazos. Ella pataleaba y gritaba insultos irreproducibles. Su elegancia se había esfumado. Ahora solo era una delincuente común siendo arrastrada fuera de un juzgado. «¡Suéltame!», gritaba mientras se la llevaban. «Álvaro, ayúdame». «¿Es tu hijo?». Álvaro se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo frío de la sala. El gran don Álvaro de la Vega. El hombre que nunca se doblegaba. Estaba allí. Arrodillado. Llorando como un niño perdido. Lo había perdido todo. Su amante. Su dignidad. Y casi pierde su empresa. Y todo por no valorar a la mujer que tenía en casa. La sala quedó en un silencio aturdido. Solo se oían los sollozos rotos de mi marido en el suelo. Yo guardé el teléfono en mi bolso. Miré a la jueza doña Pilar. Ella me devolvió la mirada y asintió levemente. Un gesto casi imperceptible de respeto. La verdad había salido a la luz. Y como siempre la verdad había arrasado con todo a su paso. Queridos amigos. El momento de la verdad ha llegado y las máscaras han caído. Se ha revelado el verdadero rostro de la traición. Si están escuchando y sienten este dolor y también esta liberación. Si sienten que la justicia por fin está llegando. Por favor. Les pido un pequeño favor. Dejen el número 1 en los comentarios de abajo. Solo un número 1. Saber que están ahí. Que me acompañan en este viaje tan difícil. Es la fuerza que necesito para contarles el final de esta historia. Porque la historia no termina con el castigo. Termina con la paz. Y quiero compartir esa paz con ustedes en la próxima parte. Gracias por estar ahí. Cuando la puerta lateral se cerró tras los agentes y los gritos de Verónica se apagaron en el pasillo, la sala quedó sumida en un silencio extraño. No era el silencio tenso del principio. Era el silencio de un campo de batalla cuando el humo se disipa y solo quedan los restos del naufragio.
El primero en moverse fue el abogado Morales. Siempre dicen que las ratas son las primeras en abandonar el barco que se hunde y el señor Morales no fue la excepción. Cerró su maletín de cuero con un chasquido seco y definitivo. Ni siquiera miró a Álvaro. No hubo un apretón de manos. No hubo palabras de consuelo. Simplemente recogió sus cosas y salió por la puerta principal con pasos rápidos y nerviosos. Tenía miedo de que la mancha de este escándalo le salpicara su inmaculada reputación. Álvaro se quedó solo. Estaba sentado en su silla de acusado que ahora parecía demasiado grande para él. Le miré y me sorprendió lo que vi. El gran don Álvaro de la Vega. El hombre que hacía temblar a sus competidores con una sola mirada. Parecía haberse encogido. Sus hombros estaban hundidos. Su rostro había perdido ese brillo de invencibilidad y ahora mostraba una palidez cerosa. En cuestión de minutos había envejecido 10 años. Se pasó una mano temblorosa por la cara. Luego levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban rojos y húmedos. Ya no había furia en ellos. Solo había un miedo profundo y una súplica desesperada. Elena, dijo él. Su voz sonaba rota. Como un cristal pisado. Se levantó con dificultad. Sus piernas parecían de plomo. Caminó lentamente hacia mí y hacia el carrito donde nuestros hijos empezaban a despertarse. Leo soltó un pequeño gemido y se removió en su manta. Álvaro se detuvo a unos pasos de nosotros. No se atrevió a acercarse más. Miró a los niños como si los viera por primera vez. Como si acabara de descubrir que eran reales y no una invención legal para quitarle dinero. Elena, por favor. Susurró. Me miró a los ojos buscando algo. Quizás buscaba a la esposa dócil de antes. Quizás buscaba compasión. Han sido ellos, Elena. Dijo él con voz temblorosa. Verónica y Valdés. Ellos me engañaron. Me manipularon. Yo no sabía lo que hacía. Estaba ciego. Intentó dar un paso más hacia mí. Extendió una mano como si quisiera tocarme. Podemos arreglarlo. Dijo con un tono de urgencia patética. Todavía estamos a tiempo. Tú y yo. Somos un buen equipo, Elena. Siempre lo fuimos. Hazlo por ellos. Hazlo por los niños. Necesitan a su padre. Necesitan crecer en la moraleja. Necesitan su apellido. Le miré fijamente. Esperé sentir algo. Esperé sentir odio. Esperé sentir la satisfacción de verle humillado. O quizás una punzada de ese viejo amor que me mantuvo ciega tanto tiempo. Pero no sentí nada. Absolutamente nada. Mi corazón estaba tranquilo. Latía a un ritmo lento y constante. Mirarle a él era como mirar a un extraño. A un hombre con el que había compartido mesa y cama pero al que en realidad nunca conocí. Esa es la verdadera muerte del amor. No es el odio. Es la indiferencia. Acaricié la cabeza de Leo que empezaba a llorar suavemente. Luego levanté la vista y sostuve la mirada de Álvaro sin pestañear. No, Álvaro. Dije con voz calmada. Tan calmada que me sorprendí a mí misma. No uses a los niños. Nunca te han importado. Cuando entraste en esta sala hace una hora pediste que los sacaran como si fueran basura. Les llamaste cosas. Álvaro intentó protestar pero yo no le dejé. No lo haces por ellos. continué. Y tampoco lo haces por mí. Lo haces porque tienes miedo. Tienes miedo de quedarte solo. Tienes miedo de perder tu estatus. Tienes miedo de que Madrid se entere de que el gran don Álvaro fue el títere de su peor enemigo. Él bajó la cabeza derrotado. Sabía que yo tenía razón. Siempre ha sido por ti, Álvaro.
Todo siempre ha sido por ti. Por tu ego. Por tu imagen. Por tu apellido. Me acerqué un paso a él. Lo suficiente para que pudiera oler mi perfume barato. Lo suficiente para que viera las ojeras en mi cara. Las marcas de mi sufrimiento. Pero el ego no da calor por las noches. Dije suavemente. Y el apellido no te va a cuidar cuando seas viejo. Me giré hacia la jueza doña Pilar, que nos observaba en silencio, respetando ese momento final entre dos personas que una vez se prometieron amor eterno. Señoría. Dije. No quiero escuchar más. Por favor. Dicte sentencia. Quiero irme a casa con mis hijos. Álvaro se dejó caer de nuevo en su silla. Se cubrió la cara con las manos y sollozó. Fue un sonido feo y ahogado. El sonido de un hombre que se da cuenta demasiado tarde de que ha cambiado diamantes por piedras. Yo volví a mi sitio. Ajusté la capota del carrito para proteger a Leo y Luna de la luz fría de la sala. Ya no había nada más que hablar. El pasado estaba muerto y enterrado bajo una montaña de mentiras. Ahora solo quedaba limpiar los escombros y empezar a construir algo nuevo. Algo limpio. Esperé la voz de la jueza. Esperé el sonido del mazo que cortaría el último hilo que me unía a ese hombre. Y por primera vez en un año pude respirar hondo sin que me doliera el pecho. La voz de la jueza doña Pilar resonó en la sala por última vez. Ya no era una voz interrogativa ni curiosa. Era la voz de la ley. Firme. Inapelable. Absoluta. Ella miró los papeles que tenía delante y luego miró a Álvaro. Él seguía hundido en su silla con la mirada perdida en el suelo de madera. Parecía un hombre que acababa de despertar de un sueño de grandeza para encontrarse en medio de una pesadilla. En vista de la evidencia presentada, dijo la jueza, y considerando la mala fe procesal demostrada por el señor de la Vega, así como el intento de ocultación de patrimonio y el fraude cometido mediante perjurio, este tribunal dicta la siguiente sentencia. Mi corazón latía despacio. Muy despacio. Se concede el divorcio inmediato. Continuó doña Pilar. Se otorga la custodia total legal y física de los menores Leo y Luna a la madre doña Elena. Cerré los ojos. El aire entró en mis pulmones y sentí que por primera vez en meses mis hombros se relajaban. Mis hijos eran míos. Nadie me los iba a quitar. Nadie iba a usarlos como peones en un juego de poder. La jueza siguió hablando de números. De cifras que para mucha gente serían una fortuna incalculable, pero que en ese mundo eran el precio de la traición. Se adjudica el uso y disfrute de la vivienda familiar en La Moraleja a la esposa y a los hijos. Se establece una pensión alimenticia de 15.000 euros mensuales. Y se ordena el traspaso del 70% de los activos líquidos de la sociedad de gananciales a favor de doña Elena como compensación por el intento de fraude. Álvaro no protestó. No se movió. Ni siquiera parpadeó cuando escuchó que perdía la mayor parte de su dinero líquido. Supongo que en ese momento el dinero era lo que menos le importaba. Había perdido algo mucho más valioso. Había perdido su reputación. Y había perdido la confianza de todos los que le rodeaban. Doña Pilar levantó el mazo de madera. To. 3 golpes secos. 3 golpes que sonaron como disparos en la sala vacía. Se levanta la sesión, dijo ella. Y así terminó todo. Sin fuegos artificiales. Sin aplausos. Solo el sonido seco de la madera contra la madera. El final de 10 años de matrimonio. El final de una vida de mentiras. Me levanté despacio. Alisé mi vestido azul marino con las manos. Miré a la jueza y le hice una leve inclinación de cabeza. Ella me devolvió el gesto.
Había una mirada de entendimiento entre nosotras. Una solidaridad silenciosa de mujer a mujer. Me giré hacia el carrito. Leo y Luna estaban despiertos. Me miraban con sus ojos grandes y curiosos. Les sonreí. Una sonrisa verdadera. Una sonrisa que me llegó hasta el alma. Vamos a casa, mis amores. Les susurré. Empecé a empujar el carrito hacia la salida. La rueda delantera seguía chirriando. Cric. 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 Pero ahora ese sonido no me parecía molesto. Me parecía real. Me parecía el sonido de la vida que avanza a pesar de todo. Pasé por delante de la mesa de Álvaro. Él levantó la vista un instante. Nuestros ojos se cruzaron. Vi arrepentimiento. Vi dolor. Vi a un hombre que quería pedir perdón pero no sabía cómo. No me detuve. No le dije nada. No había nada que decir. El perdón es algo que se gana con el tiempo y él todavía tenía un largo camino por recorrer. Yo no le deseaba mal. Simplemente ya no le deseaba nada. Él se había convertido en parte de mi pasado. Y yo caminaba hacia mi futuro. Empujé las pesadas puertas dobles y salí al pasillo. El cambio de luz fue cegador. Los periodistas estaban allí. Esperando como buitres. Habían oído los rumores. Habían visto salir a Verónica escoltada por la policía. Cuando me vieron salir con el carrito, los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos. Doña Elena. Gritaron. ¿Es cierto que su marido no es el padre? ¿Qué va a hacer con la empresa? ¿Es verdad que había un espía? Me pusieron micrófonos delante de la cara. Me lanzaron preguntas hirientes. Querían sangre. Querían escándalo. Querían que yo insultara a Álvaro o que me riera de Verónica. Querían el titular sucio para vender periódicos mañana. Pero yo no les di nada. Seguí caminando. Con la cabeza alta. Con la espalda recta. No aceleré el paso ni me escondí. Simplemente les ignoré. Mi dignidad no estaba en venta. Mi historia no era para su entretenimiento. Salí del edificio de los juzgados a la plaza. El sol de Madrid me golpeó en la cara. Era un sol de primavera. Cálido y brillante. El cielo era de un azul intenso. Sin una sola nube. Respiré hondo. El aire olía a tráfico y a ciudad, pero a mí me pareció el aire más puro del mundo. Miré a mi alrededor. La gente caminaba apresurada. Los coches pasaban. La vida seguía. El mundo no se había detenido porque mi matrimonio se hubiera roto. Y eso me reconfortó. Yo no me sentía como una ganadora. No había trofeo que levantar. Tenía cicatrices que tardarían en curar. Tenía miedo de cómo sería criar a 2 hijos sola. Tenía dudas sobre si sería capaz de gestionar todo lo que se me venía encima. Pero estaba viva. Estaba libre. Ya no era la sombra de don Álvaro de la Vega. Ya no era la mujer invisible en la esquina de la mesa. Era Elena. Solo Elena. Y por primera vez en mucho tiempo eso era suficiente. Miré a mis hijos. Leo me sonrió y agarró mi dedo con su manita fuerte. Sí. Pensé mientras empujaba el carrito hacia la parada de taxis bajo el sol radiante. Eso es más que suficiente. Han pasado 5 años desde aquella mañana fría en los juzgados de Plaza de Castilla. Ahora mismo estoy sentada en un banco de madera en el Parque del Retiro. Es una tarde de otoño preciosa en Madrid. La luz del sol es suave y dorada. Se filtra entre las hojas de los árboles que empiezan a cambiar de color. El aire huele a tierra mojada y a castañas asadas. Frente a mí hay 2 niños corriendo por el césped.
Leo y Luna ya tienen 5 años. Corren detrás de una pelota roja riéndose a carcajadas. Sus risas son el sonido más bonito que he escuchado en mi vida. Son el sonido de la inocencia intacta. Llevan abrigos de lana azul y bufandas a juego. Están sanos. Están felices. Y sobre todo están en paz. A veces cuando miro hacia atrás me parece que aquella mujer que empujaba el carrito viejo y chirriante era otra persona. Una versión lejana de mí misma. La gente a menudo me pregunta qué pasó después. Me preguntan si disfruté viendo caer a Álvaro. Me preguntan si celebré cuando Verónica fue condenada por espionaje industrial y fraude. Y siempre les respondo lo mismo. No hubo celebración. No hubo champán. Solo hubo un largo y profundo suspiro de alivio. Porque la vida me enseñó 3 lecciones fundamentales aquel día. 3 verdades que guardo en mi corazón como un tesoro y que hoy quiero compartir con ustedes. La primera lección es sobre la apariencia. Álvaro cometió el error más antiguo de la humanidad. Juzgó el libro por su cubierta. Me miró con mi vestido gastado y mis zapatos planos y pensó que yo no valía nada. Pensó que mi silencio era debilidad. Pensó que mi bondad era estupidez. Pero se equivocó. Nunca subestimen a una persona tranquila. Nunca confundan la paciencia con la sumisión. Porque el mar más calmado es a menudo el que esconde las profundidades más peligrosas. Él se olvidó de mirar dentro de mí. Y ese fue su final. La segunda lección es sobre el amor y la traición. Durante muchas noches en aquella casa vacía de La Moraleja me culpé a mí misma. Me miraba al espejo y buscaba mis defectos. Pensaba que si hubiera sido más joven o más divertida o más sofisticada él no se habría ido con otra. Pero ahora entiendo la verdad. La traición de un hombre no habla de las carencias de su mujer. Habla de las inseguridades de él. Álvaro no me dejó porque yo fuera poca cosa. Me dejó porque él se sentía pequeño. Necesitaba a alguien que le aplaudiera constantemente para acallar sus propios miedos. Verónica no fue un gran amor. Fue solo un espejo mágico para su ego. Pero los espejos se rompen. Y cuando se rompen cortan. Y la tercera lección. La que considero más importante de todas. Es sobre la victoria. Vivimos en un mundo ruidoso que nos dice que ganar significa aplastar al otro. Que hay que gritar más fuerte. Que hay que humillar al enemigo para vencer. Pero yo descubrí que la verdadera victoria es silenciosa. Se llama dignidad. Mi triunfo no fue quedarme con la casa o con el dinero de la empresa. Esas son cosas materiales que van y vienen. Mi verdadero triunfo fue salir de aquel infierno con la cabeza alta y el corazón limpio. No necesité vengarme. No necesité insultar. La vida se encargó de poner a cada uno en su lugar. La venganza te ata al agresor para siempre. El perdón o mejor dicho la indiferencia te libera. Miro de nuevo a mis hijos. Leo se ha caído en la hierba pero se levanta enseguida y sigue corriendo. Luna le ayuda y le sacude las hojas del abrigo. Se cuidan el uno al otro. Sé que Álvaro vive solo ahora en un apartamento pequeño en el centro. Sé que ha intentado reconstruir su vida pero hay manchas que no se quitan con dinero. A veces creo verle paseando por aquí. Mirándonos desde lejos detrás de algún árbol. Nunca se acerca. Quizás es vergüenza. Quizás es respeto. O quizás es simplemente que sabe que ya no pertenece a este cuadro. Yo no le odio. El odio es un sentimiento demasiado intenso para desperdiciarlo en el pasado. Simplemente le deseo que encuentre la paz que yo he encontrado. Me levanto del banco. El sol empieza a ponerse y empieza a refrescar. Es hora de volver a casa. Llamo a los niños. Ellos vienen corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Me abrazan y huelen a aire fresco y a vida.
Esta es mi victoria. Este abrazo. Esta calma. Esta libertad de ser quien soy sin miedo a ser juzgada. Y ahora, amigos míos, me gustaría despedirme con una pregunta para ustedes. Ustedes que han tenido la paciencia de escuchar mi historia hasta el final. Después de todo el dolor y la traición. Si estuvieran en mi lugar, ¿creen que podrían perdonar de verdad? ¿O creen que hay heridas que el tiempo simplemente no puede curar y que el olvido es la única medicina? Déjenme su respuesta en los comentarios. Me encantará leer sus pensamientos y aprender de su experiencia. Gracias por escucharme. Que tengan una buena vida. La historia de Doña Elena termina aquí. ¿Qué opina usted de la decisión final de nuestra protagonista? ¿Cree que hizo bien en elegir la indiferencia, o usted habría hecho algo diferente si estuviera en su lugar? Por favor, comparta sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Le prometo que leo cada una de sus palabras personalmente porque su opinión es lo que da vida a este canal. Si esta historia le ha hecho reflexionar o ha tocado su corazón de alguna manera, no olvide dejar un me gusta. Comparta este relato con esa persona que usted sabe que también se emocionará al escucharlo, y suscríbase a nuestro canal para no perderse los secretos que aún nos quedan por contar. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, quizá la próxima vez, el protagonista sea usted.